¿Cómo lo llaman a ese parque, además de llamarlo Rivadavia? Yo sabía. Lezica. ¿Por qué? Por don Lezica, que era el señor que vivía en esa tierra. Eso era una chacra. Ustedes saben que esta zona donde estamos nosotros era extramuros de la ciudad. Esto era campo, era zona de chacras que en general se dedicaban al cultivo de la alfalfa para alimentar los caballos o frutales para que comiera la gente que vivía en la ciudad. Acá, sí, acá en realidad no fue terreno rellenado, sino terreno que se rebajó, porque esto era zona de lomas. Ustedes cuando van a subir por Boedo hacia San Juan, ven la lomita. Sí, Es el mismo plegamiento de las barrancas de Belgrano. O sea que esto era todo así. Lo que pasa es que esta zona, en particular esta zona, era de hornos de ladrillo. Lo mismo que la parte oeste de San Cristóbal. Cuando hay un horno de ladrillo, la tierra se va sacando, se baja y se va nivelando. O sea que acá no se rellenó, acá, salvo algunos riachos que había, acá se bajó. Lo que hay muchas palmeras también. Pero las palmeras fueron plantadas a posteriori. Esto en realidad era monte de durazno. Había una enorme cantidad de durazneros, pero además habían otros frutales, habían tunales, habían membrillos, había cuantas feras, lo que uno se puede imaginar, sí. Eran chacras. Cuanto más uno iba para el lado de Flores, chacras más grandes, ¿no? Caballito también tenía sus chacras. Hubo una chacra que llegaba desde Centenera hasta Doblas y desde Rivadavia a Rosario. ¿Lo pueden ubicar más o menos? Es una extensión bastante grande. Ese campo lo había comprado un francés que había llegado después de Waterloo. Él luchaba al lado de Napoleón. Como lo que sabía hacer era plantar vides para hacer vino, consiguió unas cepas viejas españolas, y acá no se da muy bien el vino en Buenos Aires porque es muy húmedo. Pero resulta ser que como el vino era tan caro traerlo desde Mendoza, el vino de él, aunque era malo, se vendía muy bien. Unos años después, hacia el 40 y pico, había un comerciante muy importante del apellido Lezica, que venía de una familia tradicional de Buenos Aires, que le compra las tierras. Le compra las tierras, pero no piensa ir a vivir ahí, sino que deja los viñedos y planta más frutales. Este señor era muy importante, era un comerciante de mucho nivel, de una familia aristocrática, un hombre que tenía fortuna desde la cuna, y ahí se piensa quedar con eso para hacer otros pesos, y de vez en cuando iba a ver cómo marchaba el negocio y volvía. Era un hombre que estaba al lado de Rosas, lo cual le valió cargos diplomáticos. Pero un día cae Rosas, y cuando cae Rosas él queda del lado de Urquiza. Es esa gente que siempre cae de pie. Los gatos, ¿no? ¿Cómo? Los gatos. Sí, siempre caían de pie. Sí. Entonces también él sigue teniendo una muy buena fortuna, es amigo de Mitre, estaba dentro de una logia masónica como todo el mundo, y en esa logia masónica lo conoce a Lanús, el fundador de Lanús. Y Lanús, asociado con él, con la amistad que tenían con Mitre, consiguen en convertirse en proveedores del Estado. Entonces la fortuna, que ya era mucha, se hace muchísimo más cuantiosa. Y en Buenos Aires comienzan a suceder cosas. Una de las cosas que ocurre pasados unos años es la guerra del Paraguay. Por la amistad que tenían con Mitre, siendo proveedores del Estado, se ubican como los únicos proveedores para las tropas que están yendo al frente del Paraguay de café, mate, yerba, azúcar y tabaco. ¿Se imaginan? Impresionante cómo siguió creciendo esa fortuna. Pero ocurre que cuando termina la guerra del Paraguay, viene la epidemia de fiebre amarilla. Este hombre que había hecho construir ya una casa, ahí en donde está el parque actualmente, pero que era un terreno más grande, se van a vivir ahí para refugiarse de la fiebre amarilla, y con el tiempo va a llamar a un hombre que trabajaba con Carlos Tais, que fue quien diseñó todos los grandes parques de Buenos Aires, Lezama, el Jardín Botánico, todos los parques de Buenos Aires los diseñó este francés, Carlos Tais. Pero llama a un tal Blanco que trabajaba con Tais y le hace un jardín maravilloso. Entonces queda la casa de ellos en un jardín misterioso que tenía senderos que parecía como laberintos, y de pronto aparecía una fuente, una cascada, una gruta. La casa se pone de moda porque la epidemia de fiebre amarilla se acaba, y después se quedan ahí en esa casa y ahí hacen grandes fiestas. Y para los que son viejos del barrio, siempre hubo una leyenda.
la de la planchadora sin cabeza. Bueno. ¿Nunca escucharon hablar de la planchadora sin cabeza? No, nunca. ¿Cómo nos perdimos eso? ¿Cómo Que bien me planchaba? vendría. ¿Cómo planchaba sin cabeza? Era una muy buena planchadora. Lesica tenía al menos 8 hijos. Entre ellos una hija que se llamaba Candelaria y un hijo varón del que no sabemos el nombre, que es el protagonista de la historia que voy a contar. Este muchacho se enamoró de una planchadora que había en la familia negra. Eso cuenta la historia, ¿eh? Se enamoró a tal punto que él quería casarse. Estaba enloquecido de amor y se lo contó a este Blanco, que había hecho el diseño de los jardines, y Blanco fue y se lo dijo de inmediato al padre del muchacho para que lo pusiera en vereda. Entonces Lesica dijo, no, acá se acabó, este pibe se va para París. ¿Qué hacían los padres con los hijos que se portaban mal? A París. Y cuando faltaba, claro, pero era la forma de alejarlo de la negra. Entonces, un día antes de que se fuera a París, la encuentran a esta chica muerta, degollada a tal punto, con tanta furia, que le habían cortado la cabeza. Él se suicida, se cuelga de un árbol. El hijo. ¿El hijo? El hijo, que estaba enamorado, antes de que faltaba horas para irse a París, se suicida, se cuelga de un eucalipto. Les cuento que los 7 primeros eucaliptos, esto es histórico, los 7 primeros eucaliptos que vinieron a Argentina, no es, los trajo Sarmiento, porque no es una especie autóctona, vinieron de Australia. Los 7 primeros ejemplares van a parar a esa quinta. Ah, mira. ¿Quién mató a la negra? A la muchacha, claro. Padre. No, Misterio. ¿De quién se va a sospechar? ¿Ustedes qué les parece? del padre. O de Blanco. Pero la justicia iba a sospechar del padre de Lesica, que era un hombre tan importante, Y sí. o de Blanco. Pero No. alguien a quien Sospechan de los peones, sospechan del tambero, sospechan. O de otro que estaba enamorado de ella y por despecho a lo mejor, ¿no? Dicen que pasados muchísimos años de la muerte de esta chica, una señora ya de viejita, muy viejita, que había trabajado en la casa de los Lesica y que vivía por la calle Doblas, cuenta la historia, porque ya la vio. Había una gran fiesta en la casa de los Lesica, un baile. Fueron llegando durante toda la noche y la tarde las carrozas trayendo a todos los que eran del nivel de los Lesica. Una de las hijas, Candelaria, no tenía nadie que lo hubiera sacado a bailar. Ustedes recuerdan que las chicas llevaban colgando una libretita donde iban anotando el nombre, pero ella nadie la había invitado a bailar. Hasta que aparece un muchacho muy bien plantado, alto, rubio, ojos azules, bueno, una maravilla. Príncipe azul. Que aparece en los cuentos, nada Que más. atraviesa el salón bien vestido, pero no con la categoría de la gente que estaba en esa fiesta. Y pasando por delante de la madre, se acerca a Candelaria y le ofrece bailar. Entonces la madre de Candelaria llama a un capataz por ahí y le dice, ¿este quién es? Y nadie lo conoce. Bueno, en cuanto termina el baile, lo sacan a patadas de la casa. A la hija le llevan a una pieza, la encierran con llave. Entonces parece ser que Candelaria, encerrada en su habitación, mirando por la ventana, vio la parte donde vivían, El vino, el servidor. claro, y vio cómo esta planchadora se besaba con un peón y hacían el amor. Y ella quedó furiosa, pero no quedó furiosa por el hermano, quedó furiosa por ella, porque a ella la encerraban y esta planchadora tenía la libertad de hacer lo que quería. Entonces, ¿qué hizo Candelaria? Se escapó. No, le contó al hermano que esta mujer andaba en amores con un peón, y esa noche, con un cuchillo que ella le había regalado al hermano, fue y la mató. No, Al mismo nombre. Candelaria, con un cuchillo que le había regalado al hermano, que era el que estaba enamorado de la planchadora, La mató a la negra. fue y la mató a la negra. La hermana que había visto cómo la negra hacía el amor Y ella con no el podía. peón y ella no podía, podía, pero no ella tomó venganza y la mató. Así cuenta esa historia. El caso es que a los vecinos se les aparecía cada 2 por 3 el fantasma de la planchadora Perdóname, sin el cabeza. rubio ese que vino. No sabemos nada más. Ya fue a tiempo de casar. La verdad. tiempo. A la gente dicen que por Rosario se le aparecía cada 2 por 3 a la planchadora sin cabeza. Qué mal gusto. Con una plancha en la mano, ¿eh? Sin cabeza, pero con la plancha. Entonces la gente no quería pasar ni por broma por ahí porque tenían miedo Miedo que se aparezca la que se planchadora. apareciera el fantasma. Bueno, un día
el fantasma dejó de aparecer, obviamente. Sí es cierto que la familia esta tuvo una planchadora francesa que había llegado de Biarritz, o sea que no era negra, y que se terminó casando con el lechero que les proveía la leche a los Lezica. Y que perdieron una planchadora porque se casó, se fue con el lechero y nunca más trabajó para ellos. Si este hecho ocurrió o no, No sé. es parte de la leyenda. Pero sí es verdad una cosa, Candelaria con los años se casó. Pero de los hijos que tenía Lezica, que eran por lo menos 4 varones, hay uno que no aparece en la documentación, aparece como nacido y después no se sabe cuándo murió. ¿Qué pasó? Un suicidio en aquella época era algo muy mal visto. Claro. Es curioso que no haya fecha de fallecimiento, que tampoco se sepa dónde fue a parar, porque esta era gente que se conocían entre ellos. Sí, Pero el hermano, cuando la hermana le cuenta, va y se mata. se mata. Se mata. No podía creer lo que... Y claro, se mata porque estaba desesperado de angustia, porque estaba enamorado de esa mujer. Justo la hermana va y la mata. Todo igual la quería, en fin. Claro, la quería. La negra sería Cornudo bastante- consciente. Para cerrar la historia de la quinta, este señor que le había ido tan bien y se había enriquecido tanto, llega un momento en que le empiezan a ir mal los negocios. Entonces se ve obligado a vender la parte que iba entre José María Moreno y Centenera. Se achica la quinta, pero le queda la casa. Siguen pasando los años y ahí empiezan a sumarse tragedias reales. Una noche se sienten unos ruidos, por supuesto hay muchos sirvientes, hay un casero, un mayordomo. Se siente el ruido una noche de que ha entrado alguien y el casero sale, escucha pasos Lo mata. y mata a una persona. ¿Quién era la persona que mató? Alguien de la Era el casa. antiguo francés que había sido dueño de esas tierras, que estaba viejito y medio demente, y se ve que había ido ahí buscando el lugar donde había vivido y lo matan. A partir de ahí cada vez pierden más bienes. Lezica muere y la familia queda en la ruina. Entonces le proponen a la municipalidad que compren la tierra, porque se comentaba que querían hacer un parque ahí. Piden una cantidad de dinero y la municipalidad le dice no, le pagamos la mitad. Y como siempre lo vendíamos Siempre. Y no lo vendieron, pero se mantuvieron ahí con una casa que se iba derrumbando hasta que directamente la municipalidad expropia el terreno. Entonces los descendientes del francés, apoyando a los Lezicas, también hacen un juicio contra la municipalidad reclamando los derechos sobre esa tierra. El juicio dura un montón de años Como siempre. y los Lezica perdieron la tierra y se derrumbó la casa. Quedan de las entradas 2. La entrada original a la casa, que estaba sobre la calle Rivadavia, se perdió. Pero ustedes vieron que hay una entrada por la que uno va, no lo conocen, ¿Por ¿no? Rosario? He pasado porque... Una por Rosario Sí. y otra por Rivadavia, donde uno va a la filatélico. Por ahí se entraba a la casa de los sirvientes. O sea que la chica sin cabeza estuvo por ahí. Pueden dar vuelta. Por Rosario estaba la otra entrada que daba a las caballerizas. Y esa entrada se respetó. Donde está actualmente el monumento Artigas. a Bolívar. Es más o menos donde estaba la casa. Claro, pero está ahí nomás a la entrada, pues casi sobre todo. Y de la casa no queda nada. De la casa no queda nada. Hay una casa que está sobre la calle Rosario que mucha gente cree que era la casa de los Lezica. Es una casa que ahora se está restaurando. Nada que ver. No quedó nada. De La casa no quedó estaba nada. dentro donde está el La parque. casa estaba dentro del parque. Claro. Y bueno, así fue como se abrió el parque Rivadavia, y los Lezica habían pedido que por favor se conservara con el nombre de Lezica. Claro. Le dijeron que no, pero fíjense ustedes que de alguna manera en la memoria